Tenemos una cosa muy interesante que compartir con la comunidad. Es que después de 14 años de transferir los bonos de desarrollo humano, que son transferencias planas, transferencias monetarias, exitosamente bien ejecutadas, encontramos un gran desafío. Es que las personas necesitan acompañamiento, un acompañamiento real, un diálogo activo en la que las personas pueden explicar por qué no pueden ir más lejos en sus condiciones actuales. ¿Qué es lo que les limita? ¿Qué es lo que los ataja? ¿Qué es lo que los detiene? ¿Y cuáles son los factores que principalmente desean negociar con el Estado? Y cuando digo negociar, es decir, que quieren consensuar, acordar, que quieren ponerse de acuerdo a través de un plan. Y aquí entonces nosotros estamos plenamente convencidos de que estas personas tienen la posibilidad de comprometerse, pero en función de sus reales capacidades y no desde una gestión vertical. Entonces, como se trata de construir desde abajo, efectivamente el programa tiene la capacidad de desarrollar unas acciones estratégicas, pero lo más importante es que ahora queremos que desde abajo se desarrolle el plan. La innovación está en que las trabajadoras sociales, los técnicos sociales que les visiten, tengan la capacidad de diagnosticar, pero inmediatamente concretar el plan. No necesitan volver, primero por tiempos, por costos, y porque finalmente podría perderse la oportunidad de la decisión. ¿Cómo llegar a tener un diálogo técnico, franco, pero muy claro en menos de una hora? Utilizando unas herramientas tecnológicas y unos dispositivos que permitan rápidamente generar estos acuerdos. A través de una batería de indicadores, el técnico estaría en capacidad ya de poderle ofrecer una propuesta y que mutuamente puedan desarrollarse. Eso es lo que nosotros estamos en este momento iniciando. Podría distinguirse de algunas otras experiencias de acompañamiento, porque hemos visto que son como más estáticos y nosotros deseamos que este sea totalmente dinámico. Información técnica al día, procesos inmediatos de alertas, pero también georreferenciación de los servicios prácticamente de forma inmediata. Eso es lo que nosotros deseamos ofrecer a las familias que se encuentran permanentemente vulneradas de dos cosas. Cuanto a lo que tiene que ver con las condiciones de desarrollo y se encuentran excluidas del mercado laboral. La seguridad social en lo que tiene que ver con el servicio de salud y el otro que tiene que ver las pensiones, lo que tiene que ver con la contribución y para finalmente ser un pensionista jubilar. Si vamos por el tema de salud, en la mayoría de nuestros países tienen sus redes de salud y lo que nos tocaría es unificar el tarifario. Sea en la parte preventiva como en la parte curativa es totalmente posible. Solo se requiere efectivamente de homologar ya unas baterías de servicios y unos costos que bien puede llevarse a dólares o a una moneda única virtual, como podría ser el sistema Sucre, como lo hace para el sistema de importaciones y exportaciones, podría ser también este sistema de compensación. Si esto se lo lleva a un nivel en donde las monedas participan ahí con sus propias cotizaciones, entonces tendríamos prácticamente una solución ligada a la oferta de los servicios de salud. Pero también podría ser lo mismo para el sistema de contribución de pensiones, sea para el sistema jubilar si es que ya estaría en estado pasivo o si está activo puede continuar contribuyendo aunque abandonó el país por razones laborales, sea esta temporal o de manera permanente. Y sería una cosa muy importante porque podría ser desde muy temprana edad, es decir, estudiantes que ya en su primera fase de estudios en los países donde están desarrollándose, ahí pueden ya comenzar a hacer su contribución y por lo tanto puede estar protegido. Y podría ser que cuando retorne, no solamente que aseguran continuidad en sus niveles de seguridad, sino que también le permite recuperar las aportaciones que lo hicieron desde los países donde estuvieron desarrollándose. Por hablar de un esquema muy, yo diría como un sueño. Pero este esquema es totalmente viable porque todas nuestras economías están integradas. Lo que nos falta es atender ahora una agenda social que podría estar ligada a salud, a educación y podría estar ligada a esta otra que es el mercado laboral.